Tenemos el gusto de recibir, los invitamos a ver los que puedan la entrevista en directo, como siempre, en nuestro canal en YouTube, en la 36 Radio Centenario. Primera vez que lo tenemos con el nuevo streaming de la 36, a nuestro invitado, el profesor Milton Esbárbaro, enfermero, pero docente además de la Facultad de Enfermería. Milton, bienvenido, buen día. Buen día, Hernán, buen día. Muchas gracias por la invitación. Es un placer siempre estar acá conversando con ustedes. Milton no es como un entrevistado de los tantos que decimos, nos conocemos hace muchos años y además compartimos con Marcelo y con él haber andado en un mismo barrio, cuadra más, cuadra menos, en infancias, en adolescencia, así que estábamos conversando de toda la zona de la Curva de Maroña, Flor de Maroña, la zona del Estadio de Danubio, los cambios de la sociedad uruguaya, además hasta con la profesión de Milton, los roles que les toca jugar a veces en las policlínicas de barrios que atraviesan realidades muy duras, ¿no? Pero bueno, le vamos a pedir a Milton un poco primero repasar el motivo de la invitación. Como dicen la promoción de la radio, tiene que ver con el Día Internacional de la Enfermería, que fue en realidad el 12 de mayo, ¿verdad, Milton? Que tiene que ver con la fecha de nacimiento de Florence Nightingale. Exactamente. Ahí va, que decimos que fue la primera enfermera científica, ¿no? Que empezó, además de trabajar con enfermos y eso, empezó a medir lo que hace la enfermería y mostrar el impacto que ese trabajo tenía en la población. Claro. Que para nosotros es un punto clave, ¿no? Nada más y nada menos. Pero también se toma esto como el mes de la enfermería y nos parece apropiado tomar esa fecha, de alguna manera también hacer el reconocimiento a los enfermeros de nuestro país en su realidad actual y desde la educación, la formación de nuestros enfermeros, que me gustaría que repasaras al aire un poco cuáles son bueno, Milton es docente grado 5 de la Facultad de Enfermería, que antes era escuela, ¿no? Que repasaras un poco en qué tareas estás, Milton, tanto en la formación como también en lo, podríamos decir, gremial, porque estás en el consejo de la facultad, en la asamblea general del claustro de la universidad por el orden docente también. ¿Qué es lo que haces actualmente? Trato de tener una vida, que es lo más difícil en todo esto. Sí, nosotros este año pasado, en el 25, ganamos el concurso de la dirección del Departamento de Administración de los Servicios de Salud, así que desde ese año desde el año pasado estoy dirigiendo un poco el departamento, que tiene a su cargo el programa internado, que es uno de los últimos cursos de la carrera, con la práctica preprofesional, y tiene a su vez algo que para nosotros es fundamental, para nosotros la enfermería, que son 2 posgrados muy potentes en la universidad en el país, que es la especialidad en gestión de servicios de salud y la maestría en gestión de servicios de salud, que la maestría es la única maestría que tiene la universidad en esa temática, y la especialidad tiene una medicina, unas ciencias económicas y otra nosotros Facultad de Enfermería, y estamos tratando entre los 3 de generar algún posgrado en conjunto entre medicina, ciencias económicas y enfermería, así que hay por ahí un desafío interesante. Decías, perdón, Milton, maestría en gestión de servicios de salud. Pero eso ahí se forman no solamente enfermeros. Tal cual. Nosotros formamos enfermeros en el grado, licenciados en enfermería y auxiliares de enfermería en la carrera, y en el posgrado formamos, además de especializaciones para enfermería, nuestro departamento tiene este posgrado que es para todo aquel personal que está en algún lugar de gestión del servicio, de hospitales, del sistema de salud. ¿Y qué más estás entonces en la facultad? Andamos también en la comisión directiva del centro de posgrado por el orden docente, soy representante del orden docente allí en la comisión del centro de posgrado, en el consejo de facultad de enfermería también soy representante del orden docente, y este año volvimos a estar en la asamblea general del claustro por el orden docente de facultad de enfermería. Bueno, ¿y con qué realidad, si tenemos que evaluar, además de la formación que, repito, nos interesa también abordarlo, pero cuál es la realidad actual de la enfermería en nuestro país, cuando siempre, bueno, debería estar sobre la mesa como prioridad la situación de la salud en general, y el enfermero, la enfermera como actor clave de eso, ¿no? Sí. Estos son como todos los días internacionales, ¿no? Capaz que es un día para la reflexión, más que nada interna, del posicionamiento que tenemos las enfermeras y los enfermeros en el sistema de salud y en la sociedad.
el CIE, el Consejo Internacional de Enfermeras, plantea que hay que empoderar a la enfermería, ¿no? Decía, pero más allá de empoderar a la enfermería, decían, hay que visibilizar ese empoderamiento, ¿no? Es decir, las enfermeras y los enfermeros estamos en todos lados, en la formación, estamos las 24 horas todo el año con la gente, claro, pero no nos ven. Pero además de no vernos, no se invierte en el potencial que tiene enfermería, ni desde la formación, ni desde la asistencia, ¿no? Está más que demostrado que invertir en enfermería reduce los costos de los estados en salud. Y además potencia los niveles de calidad muchísimo, pero además salva vida dentro de los hospitales. Entonces, lo que nos permite estos días es frenar un poco esta locura que tenemos a diario y discutirnos entre nosotros cómo hacer para visibilizar todo lo que hacemos. Y a partir de visibilizar también que se le tome la importancia que tiene desde el punto de vista de los recursos, de las cosas que siempre se están planteando, que se necesitan, ¿no? Ese es uno de los puntos que también trae esta declaración del CIE, del Consejo Internacional de Enfermeras, de que para eso hay que invertir, ¿no? Y más en salud. Vos necesitas invertir en la enfermera. ¿En qué dicen ellos? En dos cosas. Una, en formación, ¿no? Nuestro país, la formación de enfermería es una de las que menos dinero tiene en la Universidad de la República, ya sea en cargas horarias docentes para atender la masividad que tiene la Facultad de Enfermería, están entrando arriba de 1.000, 1.200 por año, y nuestro staff de docentes y de personal TAS, técnico administrativo de servicio, se mantuvo constante quizás desde cuando éramos Instituto Nacional de Enfermería. O sea, nuestro presupuesto no ha cambiado, teníamos generaciones de 300 estudiantes, pasamos a 1.200 y tenemos el mismo presupuesto proporcional que en aquellos años. Además tenemos la carrera en Salto, en Rivera y en Rocha, la carrera completa, con estos mismos dineros. Entonces sí se necesita invertir allí. ¿Para qué? Justamente para la otra inversión, que es en la asistencia. En la asistencia no hay enfermería profesional trabajando directamente con las personas. ¿Qué es lo que se plantea a nivel mundial? Justamente para cambiar la calidad de los servicios y poder evitar muertes evitables y trabajar en salud. En el primer nivel, que es la clave de este sistema, el primer nivel de atención, lo que hablamos recién, las policlínicas, sí, los centros de salud. Hablamos fuera del micrófono de la actividad de algunas policlínicas. Tal cual. Que ya ya no son policlínicas, ya la gente llega ahí enferma, ¿no? Claro. Ni siquiera se puede decir que se está trabajando en salud en el barrio, claro, ¿no? Los barrios ya están enfermos. Ahí no hay enfermería profesional trabajando. Hemos hecho investigaciones. ¿No hay en las policlínicas? Las licenciadas, las compañeras, las colegas que están allí, están en niveles gerenciales, por decir así. Están dirigiendo un centro de salud, tienen a su cargo 2 o 3 policlínicas, que imagínate, 2 o 3 policlínicas para una licenciada, cuando el planteo es que haya una licenciada y un médico cada 500 familias o 2.000, 3.000 personas, para enfermera profesional, ¿no? Para poder cuidar la salud de esas personas que no se enfermen. Eso es inversión. Necesitas invertir ahí. Y en los hospitales pasa algo similar. La dotación de enfermería en los hospitales es muy baja. Incluso si van al interior del país, si vamos al interior del país, hay algunos turnos que para todo el hospital hay 1 o 2 enfermeras profesionales, ¿no? Hospitales con internaciones, por supuesto, con emergencias, con puertas. Entonces, si no se invierte en enfermería profesional, cambiar este modelo de atención y cuidar mejor a las poblaciones, y es bien difícil. ¿Cuánto se necesita, no? En dinero, ¿de qué estamos hablando? Pues, bueno, ¿cuánto sale todo? En realidad, nosotros tenemos investigaciones que hemos hecho, tenemos un grupo de investigación, y los costos que tiene esto del PBI es un 0,26% de nuestro PBI. Y del presupuesto total de salud, que son 7.000 millones, solamente es el 0,26%. Entonces nosotros decimos, ¿es un problema de costo o es un problema de definición política? Claro. Si con menos de un 1% del presupuesto de la salud se resuelve la falta de profesionales de enfermería, ¿es realmente un problema económico? Entonces, lo que está sucediendo en este país es que lo que no se está discutiendo es la fuerza que tiene la enfermería en el sistema de salud. Pero, Milton, perdona, vos ahí haces referencia a la salud pública. Y privada. Bien, pero digo, ahí la privada también. Nos encontramos con centros privados, con mutualistas, con empresas privadas que tienen a veces superávit, a veces no, obviamente, pero que también con una falta de personal importante que se denuncia sistemáticamente, pero tampoco dan ese paso de la contratación. Tal cual.
porque es inversión. Pero decíamos, es inversión, te digo que tienen que invertir. Yo mañana justo tengo una actividad con FEPREMI, que es la Federación de Prestadores del Interior, que van a reunirse todos los departamentos de enfermería de todo el interior del país, de los efectores privados, a conversar justamente este tema, ¿no? Claro. ¿Cómo estamos y qué podemos hacer en conjunto? Y sin lugar a duda que ellos también necesitan invertir en enfermería profesional, porque los efectores privados tampoco tienen enfermería profesional. Si ustedes van a las yo vivo en Solimar, ¿no? Voy a las policlínicas de allí, de los diferentes efectores privados, y hay una licenciada de enfermería para todo eso. Claro, eso es una cosa que escuchándote ahora me hacías pensar. Cuando vamos a un centro de salud, ponerle una mutualista o lo que más, y que vemos mucha gente que no son los médicos, la mayoría no es que sean enfermeros, no son licenciados en enfermería, lo que más ves son auxiliares de enfermería. Ahí va. Este país ha resuelto la asistencia de enfermería, la asistencia profesional, la ha cambiado por asistencia de auxiliar. Claro. Que debería ser un equipo, claro. Licenciado en enfermería con un auxiliar de enfermería. Pero los costos, que tampoco son tantos, ¿no? Porque según el laudo 15, que es el que rige los salarios del sector salud y de enfermería, la diferencia entre un licenciado recién egresado y un auxiliar no son más de 5.000 pesos. Entonces, no es una cosa que digamos, todo lo que hay que invertir para profesionalizar el cuidado. Y eso es lo que está impulsando el CIE este año. Hay que invertir en profesionalizar los cuidados, trabajando en equipo. No quiere decir eliminar al auxiliar, al revés. Claro. Quiere decir, invirtamos para trabajar en equipo y profesionalizar los cuidados. ¿Y se les hace por la vía de los hechos, Milton, a los auxiliares de enfermería hacer funciones que corresponden a enfermeros en la realidad, en este panorama? Y de hecho, si no hay un enfermero profesional y hay que hacer una actividad que debería hacerlo un enfermero profesional, y la tiene que hacer enfermería por auxiliar. Ejemplo, ¿qué cosas? Por ejemplo, la enfermería profesional lo que debe hacer es planificar los cuidados. ¿Qué significa eso? Significa hacer un diagnóstico, una valoración evidentemente de las personas o de las comunidades, hacer un diagnóstico de situación, un diagnóstico de enfermería. Nosotros trabajamos con diagnóstico de enfermero y a punto de partida de eso, armar un plan de cuidados que lo sigue durante todo el trayecto, ya sea dentro de un hospital, con ese plan de enfermería, con esos cuidados profesionales, se sigue a ese paciente allá adentro. Y en las comunidades lo mismo. O sea, perdón, que eso no es un rol del médico, ese plan de seguimiento no. Puede tener uno el médico, pero desde la enfermería es otro. Son complementarios. El médico trabaja con su valoración, con sus diagnósticos médicos y con su tratamiento médico, que por lo general o es medicamentoso o es quirúrgico. Nosotros acompañamos o complementamos, no acompañamos, complementamos ese tratamiento con valoración de enfermería, diagnóstico de enfermería y un plan de cuidados integral de la persona que está o atravesando alguna situación patológica en un hospital o atravesando la vida en el barrio, desde que nace hasta que muere. Son complementarios. ¿Qué es lo que está faltando en este país? El complemento fundamental de cuidar la salud. ¿Qué es el que hace enfermería? El médico trabaja con un diagnóstico en patología, nosotros trabajamos con diagnósticos en salud. Entonces, esa es la parte que evita costos innecesarios al sistema. Porque si la gente no se enferma, podés desinvertir o invertir menos. Claro. Pasa eso entonces que por los hechos se obliga a los auxiliares de enfermería, es decir, ante la ausencia de enfermeros, a asumir roles que corresponderían a los enfermeros. Sí, de hecho ni lo discutimos. Claro. Y estos días lo que nos permite es eso, ¿no? Es analizarlo, discutirlo, plantearlo, ponerlo sobre la mesa. ¿Podemos seguir con esta estructura sanitaria? Nosotros decimos, bueno, ya vamos para 20 años. El año que viene es 20 años del sistema de salud. Hace unos días salió en la prensa allí las autoridades del sistema, la ministra Olesker, la presidenta del Fondo Nacional de Recursos, o sea, las autoridades diciendo que el sistema está en la cuerda floja. Y cuando dice el sistema está en la cuerda floja, hablan de plata, ¿no? Claro. O sea, no es que la gente esté en la cuerda floja porque se está enfermando cada vez más y cada vez más se mueren por cuestiones que pueden ser evitables, sino que para ellos el problema de la salud es si hay plata o no hay plata. Nosotros decimos, bien, cambiemos esa pisada. Para que eso no suceda y no vaya por allí, la inversión tiene que ir por otro lado. Tiene que ir por el cuidar la salud. Y bueno, y para eso hay que pensar en otros profesionales que hoy no están donde deberían estar. Y los dineros que este país deriva hacia la salud van particularmente hacia
los colegas médicos y no hacia la enfermería. Entonces, cambiemos la pisada y veamos en todo caso. Ya hay experiencia, indudablemente, no es tirarnos al vacío, bueno, vamos a ver qué pasa. Claro. A nivel internacional, los sistemas que funcionan invierten fuertemente en enfermería. España, Brasil, Cuba, Canadá. O sea, ahí hay una enfermería muy fuerte. Y los resultados están allí. Obviamente con los vaivenes, ¿no? Porque esto no deja de estar dentro de marcos sociales. Claro, claro. ¿No? Pero si seguimos solo con este esquema de que acá la salud la va a resolver solamente desde la patología un cuerpo médico, y estamos complejos. Hay que trabajar en equipo, médico y enfermería profesional. Nos quedamos con esa definición para hacer una primera pausa, 9:22. Seguimos a la vuelta conversando con el profesor Milton Esbárbaro a propósito de la realidad de la enfermería y contando con la comunicación de ustedes, como siempre, al 099-326-381, y nos escriben también por el chat del canal en vivo de la 36. Transmite Radio 36, Centenario, de Montevideo, Uruguay. Una radio imprescindible, porque nos da ánimo siempre. Caro en vivo en la trastienda. Suena la música del bar. Acompañado por su banda e invitados especiales, presentará canciones de su nuevo álbum Milonga de Quirón, junto a los clásicos de su repertorio y versiones inéditas. No voy a caer jamás. Viernes 15 de mayo, 21 horas, en la Trastienda Montevideo. Un show imperdible de una de las voces más personales e imprescindibles de la música uruguaya contemporánea. Entradas disponibles en Passline y en todas las redes de cobranza del país. Invita Bizarro. Casa Práctica. Productos para el hogar que simplifican tu día a día. Cocina, organización, muebles y opciones para personas mayores o con movilidad reducida. Conoce todo el catálogo en la web casapractica.ui o visítanos en Ejido 1417 de lunes a viernes de 10 a 18 horas. Seguinos en redes como @casapracticaui. Teléfono 2908-8885. Mañanas de Radio. Nueve de la mañana, 25 minutos. Seguimos conversando con el profesor Milton Esbárbaro sobre la realidad de la medicina, de la salud, de la enfermería en nuestro país. Milton, hacías mención en el bloque anterior justamente de la situación de países, no sé si denominarlos como más desarrollados, pero con otra política en materia de salud, en enfermería en este caso. ¿Por dónde está el camino de nuestro país para retomar o poder transitar por una mejora real de lo que se pueda, por lo menos en los primeros pasos, ¿no? Sí, sin duda que son problemas complejos, por lo tanto la alternativa tiene que tener una visión global, un análisis global y respuestas globales. Particularmente nosotros, en línea con lo que plantea el CIE, el Consejo Internacional de Enfermería, hay dos grandes patas que debería invertir nuestro país. Lo decíamos anteriormente, una de ellas es la formación del personal de enfermería. Hay que fuertemente invertir en enfermería. Y para eso se necesitan recursos. Decíamos, se necesita incrementar el presupuesto de la Facultad de Enfermería. Y ahí en dos cosas grandes. Esto que decíamos del trabajo en equipo, ¿no? La enfermería es un equipo de licenciado y auxiliar. Hoy la formación de auxiliares de enfermería está por fuera de la Universidad de la República. Si bien la universidad tiene un programa para formar auxiliares, no hay dinero para activar ese programa. Y los auxiliares que forma la Universidad de la República es porque en la mitad de la carrera de licenciado se le otorga un título intermedio. Ajá. Pero es una formación que no es específica de auxiliar, sino que en ese trayecto, obviamente que tiene las capacidades para ser auxiliar, se le entrega el título. Pero la idea del 2006, cuando se obtiene o se lucha por la obtención de la formación que estaba en el Ministerio de Salud Pública, en la Escuela de Sanidad, que se formaban auxiliares allí, lo toma la Facultad de Enfermería para justamente generar un programa único de auxiliares y que los auxiliares de todo el país, tanto público como privado,
puedan desarrollar en un mismo programa su formación. Y después, con algún complemento, cualquier auxiliar, ya sea que haya egresado de los públicos o del privado, puedan continuar la carrera licenciatura en enfermería, sin tener que empezar de cero. Para hoy eso, no se está aplicando ese programa, entonces. Hoy no se está aplicando porque no hay plata. No hay dinero y precisas dinero para sostener un programa de ese tipo. Entonces, por ahí puede venir el tema de, bueno, ¿qué se necesita? Las discusiones, necesitamos ponerlo sobre la mesa. Inversión en formación. Un dato, Milton, perdón, sobre eso. Hay más cantidad de auxiliares que de enfermeros, por supuesto. Sí, hay unos 30.000 más o menos auxiliares y unos 7.000 más o menos licenciados. Claro. ¿No? Tendríamos que... Uno cada 4 enfermeros más o menos. Sí, un poco y más. Además hay 20.000 médicos y 7.000 enfermeros. Y la relación que se plantea OPS-OM es 1 a 1, un médico, un enfermero. O sea que estamos 3-4 veces por debajo de la dotación de enfermería profesional que se necesita. Y ese es el otro problema, la asistencia. Uno es la formación, que lo decíamos recién, además de la formación de posgraduado, porque después que egresás necesitas continuar actualizándose. Y tampoco hay dinero para sostener la formación. Y hay que cobrarle a la gente. Entonces, si te querés seguir formando y te tengo que cobrar. Y los cursos de posgrado, créanme, no son baratos para un enfermero. Claro. Los sueldos nuestros son los más bajos que tiene en este país. Entonces, la formación ahí queda muy librada a los que pueden formarse después que egresar. O sea, no hay cursos gratuitos o subvencionados, digamos, que permitan ir actualizando esa formación. Y hay muy poco. Las especialidades no son gratis, se cobran. Claro. ¿No? Porque no hay forma en la universidad de sostener especialidades gratis. Entonces, se cobra lo que se llama el derecho universitario. Y una especialidad anda entre los 120 y en algunas facultades 350.000 pesos. Es difícil formarse así. Entonces hay que invertir allí, sin lugar a duda. Invertir en infraestructura, no tenemos lugares, pero bueno, hay que invertir en la enseñanza. Y después hay que invertir en la asistencia para generar puestos de trabajo que salgan de esa formación. Decíamos recién, no hay licenciados operativos, no porque no hayan formados. Nuestro país tiene 4.000 más o menos, 4.500 licenciados trabajando de 7.000 que están formados. O sea, ya hay unos 2.500, 3.000 licenciados que no están trabajando como licenciados. ¿Por qué no trabajan como licenciados? Una, no hay la cantidad de puestos que se necesitan. Y dos, los sueldos que están pagando de acuerdo a la responsabilidad que tiene el licenciado en enfermería y no vale la pena. Por lo general, algunos se quedan trabajando como auxiliar, que con la antigüedad, con áreas cerradas, con esto, con aquello, ganan mucho más que trabajando como licenciado y con menos responsabilidad. Claro. En esto de los roles, entonces, para entender lo que muchas veces... Por desconocer nosotros nos parece que son todo lo mismo, el que más está en la atención, el que te pone, no sé, te da la inyección, todo eso, no es siempre el enfermero, sino el auxiliar de enfermería. El enfermero tiene otros roles que hacer. Yo siempre digo lo mismo porque me da un poco de... Mi madre, falleció el año pasado, se murió sin saber qué es lo que yo hacía. ¿No? Me costaba explicarle... porque si no sos el que nosotros vemos que es el auxiliar de enfermería, claro. Pero además, en los últimos años, hace mucho tiempo, yo me dediqué solo a la docencia, ¿no? Entonces... ¿Y qué haces? Claro, ¿no? claro. Para que se imaginen que yo, teniendo una madre, no le puedo explicar a mi madre. Me imagino el resto de la gente, bueno, qué es un licenciado y qué es un auxiliar. Claro. ¿No? Porque lo que decís, cuando vamos a los hospitales, a las policlínicas, uno una persona de blanco... Todos esos que te rodean son enfermeros. O sea. Y son todos enfermeros. Claro. Lo único que en diferentes niveles. Enfermero profesional y enfermería auxiliar. Claro. En Uruguay le decimos enfermera a todo el mundo. Sí. Pero el que decís que está allí, por lo general, claro, son auxiliares de enfermería. Claro. Hay sí, sin duda, algunos licenciados, algunos lugares que tienen dotación suficiente, que hay un licenciado allí trabajando y haciendo procedimientos técnicos. Pero la diferencia, más allá de hacer el procedimiento, es en planificar los cuidados, desde que ingresa al hospital hasta que se va. Hay que planificar eso, no son acciones sueltas. Sí. Bueno, vamos a ver cómo está hoy, ahí vemos. Anda a darle la medicación a la cama 3. No, y en el barrio, en las policlínicas, la planificación es desde que nace. ¿Sí? Los cuidados se planifican desde que nacen, pasan por todas las etapas de la vida hasta que fallecen las personas en el barrio. Debería ser así. Debería ser así. No hay enfermería profesional para eso. Los compañeros y las compañeras hacen lo que pueden.
porque hacen lo que pueden. Claro. Déjeme decirle que enfermería, auxiliar y licenciado en los servicios están haciendo lo que pueden. Son campos de batalla. Son campos de batalla. ¿Vos cómo era el número que dabas de cuánto se recomienda que haya un enfermero cada tanta gente? El Ministerio de Salud Pública hace muchos años, en 2010 por allí, en realidad la Facultad de Enfermería elevó una propuesta a la Comisión Nacional Asesora de Enfermería donde planteaba algunos números de dotaciones. Claro. Y ahí lo que se planteaba para un primer nivel de atención, o sea, para el trabajo en los barrios, en policlínica, es un equipo de un médico, un licenciado en enfermería y un auxiliar cada 500 familias. Ajá. Que estamos hablando 5 por 4, 20, 2.000, 3.000 personas. Eso por cada barrio. Eso, sí, perdón, en cada barrio por esa cantidad de familias. Hay centros de salud que tienen 60.000 personas. Por ejemplo, el Centro de Salud Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa ha crecido, el centro de salud que está allí, primer nivel, es el Ciudad de la Costa, 60.000. Es hacer las cuentas nomás, a ver cuántos equipos de esos se necesitan. Y no hay enfermería trabajando en los barrios. Las colegas que están allí, que son a razón de menos de 10, están en las direcciones de las policlínicas resolviendo líos, problemas estructurales, pero no planificando el cuidado de las personas. No porque no lo quieran hacer, no lo pueden hacer, porque no tienen forma de hacerlo en sus tiempos. Entonces, sí necesitamos invertir ahí. Y a nivel general, en los hospitales, la relación obviamente que es otra. Los médicos tienen sus visitas por lo general en las mañanas, hasta la 1 o 2 de la tarde. Después quedan las guardias, pero enfermería profesional y enfermería auxiliar está todo el día. Las 24 horas en 4 turnos. Claro. Y en el panorama del año pasado fue año de presupuesto, Milton, ¿y eso qué pasó en materia de la facultad de enfermería y en general en el rubro, ¿no?, de la autoridad del Ministerio de Salud Pública para este tema o para estos temas? Sí, los presupuestos no es al revés. Ustedes lo han informado permanentemente en esta radio. El presupuesto ha sido de miseria. No hubieron aumentos reales en el presupuesto quinquenal. Para la universidad se dio muchísimo menos de lo que la universidad había pedido. O sea que la insuficiencia total. O sea que no cambió la realidad en la formación. Y en la asistencia, que como hubo una división, el Ministerio de Salud Pública hace por otro lado, en la asistencia, que quien lo maneja es ACE, la Administración de Servicios de Salud del Estado, allí hubo un incremento de unos 50 millones de pesos para transformar cargos de servicios generales a auxiliares de enfermería, o sea, personas que trabajaban como auxiliares de servicio, tienen el estudio de auxiliar de enfermería, se dio dinero para que ellos pasaran a ser auxiliares. Y dentro de esos 50 millones de pesos, más o menos, auxiliares de enfermería que tienen título de licenciado, pasar a licenciados, ¿no? O sea, para generar ascensos, por decirlo de alguna forma. Estaban trabajando, estamos hablando. Ahí va. Y tampoco se abrían cupos. O sea, no era para generar más cupos, sino para llenar cupos con personas que ya estaban trabajando. O sea que no hubo un aumento allí. Sin embargo, en esa misma rendición se le dieron unos 200 millones de pesos para médicos. Entonces, la lógica está invertida. Y no es que es el médico en la enfermería. No. Pensemos la lógica. Si queremos trabajar en salud, cambiar, hagámoslo en conjunto. Invertamos en los dos. Claro. Y en proporcionalidades que lleven a esa igualdad de trabajo. Y ni hablar de los sueldos. Claro. Hay también digamos, porque todo siempre se habla del peso del, no sé si decirle corporativismo médico, el sindicato, pero también el empresariado. Hay en ese sentido una desigualdad entre, más allá de las importancias de las profesiones, falta desde la enfermería quizá también que se visibilice la importancia y se dé una pelea más abierta en ese sentido. Sí. Sin duda porque los resultados son estos. Claro. ¿No? Entonces, algo no estamos haciendo bien. Claro. Ahora, nosotros decimos siempre, no es que nos peguemos siempre nosotros, no es bueno, ustedes no se muestran, ustedes no. Estos días no sirven para eso. Si bien es cierto que nosotros tenemos que mostrar mucho más, pero pasamos demostrando lo que hacemos y lo que somos. ¿Qué está faltando? Sentarnos en una mesa de iguales. Bueno, conversemos seriamente acá. La Junta Nacional de Salud, la JUNASA, ¿sí?, que es quien dirige los dineros de este Sistema Nacional Integrado de Salud, allí están representados todos. Y cuando decimos todos, decimos el ministerio, los ministerios, los prestadores,
de salud, los dueños, pero cuestión que la ley dice que pueden ir públicos o privados, pero siempre están sentados los privados, los efectores privados. Después están los trabajadores, pero cuestión que siempre están los privados, la FUS. La federación está en ACE y la FUS está en la JUNASA, y están los usuarios. Y en esa mesa, que es la que dirige hacia dónde van algunos de los dineros, las metas prestacionales tan famosas, la meta fundamental que este año definió trabajar es la meta número 4. Que la meta número 4 dice que hay que generar cargos de alta dedicación y funciones de alta dedicación. Es la misma cuestión, uno para el sector público y otro para el sector privado, por eso se llaman diferentes, que es un plus de dineros para los médicos para que tengan una función casi exclusiva en ese sector y no estén yendo de un lugar a otro. Esas metas se les pagaría por 40, 48 horas arriba de 350.000 pesos a esas personas. Ahora, la JUNASA no armó una meta para decir se necesitan enfermeros. Aquella institución que contrate y cree cargos de enfermería se le va a dar un dinero. Lo que dijo fue, aquellas empresas, instituciones que tengan médicos con estas funciones de alta dedicación, le vamos a dar un plus. O sea, en los lugares donde se definen las políticas, también tiene un peso muy fuerte el empresarismo médico, esto que planteaba Hernán recién. Y con la participación del Estado en eso, en que fuertemente se arrastra en ese camino, digamos. Fuertemente. ¿Por qué? Por dos razones. Una, está el Ministerio de Salud Pública allí, está el Ministerio de Economía y Finanzas allí, y ACE, que es el mayor prestador de nuestro país, no está allí, le cedió el asiento a los privados. Va como invitada, con voz pero sin voto, ACE. Fíjense los niveles de centralización y de poder que ha tenido el empresarismo en nuestro país. Milton, con respecto a la formación, hay también, aparte de lo público, institutos privados, ¿no? Sin duda. ¿Han crecido en los últimos tiempos? ¿Cómo ha sido eso? La mayor formación que tienen de licenciados en enfermería es la Universidad de la República, que por lo general está entre el 85-90% forma la Universidad de la República. Después fuertemente está la Universidad Católica, fuertemente en el restante, y ahora hay un par de empresas privadas más de universidades privadas, pero no pasan entre todos ellos del 10 o el 15%, y eso como que se ha mantenido constante. Pero ¿hay algún análisis determinado de información, en este caso, de que cuando han tomado licenciados, en este caso, se han volcado las instituciones privadas a la formación privada en este caso? ¿Qué se sabe de eso? Yo no sé si hay estudios, si hay no lo conozco. Tengo una impresión, evidentemente, porque justamente es mi métier de estudio. Sí, claro, ¿no? Por eso. La impresión es que enfermería da réditos políticos, ¿no? Porque es una profesión que realmente trabaja fuertemente por el bienestar de la gente. Entonces, yo no puedo estar en contra de la enfermería. Entonces, yo formo cursos de enfermería profesional de un 5%, pero después busco algunos beneficios por otros lugares. O lo que hago es formar allí, pero me despliego en el posgrado. Empiezo a generar cursos de posgrados para enfermería, y eso sí da plata. Entonces tengo una visibilidad buena porque formo licenciados de grado, pero mi negocio, porque las empresas privadas de formación son de negocio, mi negocio va en la formación posgraduada. Y allí cantidad de cursos que venden a la enfermería. Esa es la ganancia que tienen estas empresas privadas de formación. Milton, quedamos con esa idea también que vos decís, que esto de con los beneficios o cómo se prioriza lo médico, es importante que la gente se haga esa idea de que si se extendiera, si se desarrollara la planificación del rol que pueden jugar los licenciados en enfermería, sería menos necesaria, digamos, ese peso de los médicos. Los médicos siempre van a ser importantes e imprescindibles, pero digo, no hay que pensar en un sistema de salud donde la centralidad sea llegar al médico. Eso es lo que hay que entender también. Sí. Nosotros estamos discutiendo, ¿no? ¿Qué es lo que ha quedado afuera de este análisis? Nosotros decimos, lo que ha quedado afuera de este análisis desde los 80, 90, cuando entra fuertemente al mercado los bancos, los seguros de salud, ¿no? Claro. Lo que ha quedado afuera de esta discusión es la salud. Centramos la atención en el cliente, ¿no? Ahora le decimos usuario, pero en el vocabulario fuerte es el cliente. Entonces la atención está centrada en el cliente. ¿Y a quién desplazamos?
en esta ecuación a la salud. Nosotros decimos, tenemos que centrar nuestro sistema en la salud y entre los profesionales de la salud, los trabajadores, los directivos y los usuarios, trabajar para mejorar la salud. Hoy ponemos al usuario en el centro de toda la atención es el usuario, y ahí sacamos a la salud y se pone el mercado alrededor del usuario para ofrecerle cosas que a veces no necesita. Claro. Ese es un lío. El volver a traer a la salud al centro de esta discusión y con los usuarios, los trabajadores directivos, ver cómo acomodar allí. Y por otro, lo que decías, Hernán, esto de no es que los médicos no se necesiten. Claro. Los médicos sí que se necesitan, y muchísimo, ¿no? Y muchísimo. Lo que decimos es, el médico no trabaja solo, no puede trabajar solo para mejorar y para cambiar este sistema. Claro. Necesita un equipo de enfermería, y allí es donde hay que dar la discusión. Claro, y es posible desarrollar una concepción de atención a la salud donde los problemas de salud de la gente se enfrenten y se resuelvan antes de llegar a una atención médica que implique las cosas más costosas y más graves, si se quiere. Tal cual. El planteo de siempre, y cada vez más fuerte, es que por lo general el 80% de las cuestiones de salud se pueden resolver en una policlínica. Ahora, el presupuesto de la salud, total de la salud, está 80% del dinero del gasto total en salud en acciones curativas, o sea, segundo nivel. Claro. Y entre un 5 y un 10% en acciones preventivas. Es imposible que con esa estructura de gasto total en salud se pueda cambiar esta lógica. O sea, es una cuestión que hay que discutirlo a nivel global, analizarlo a nivel global. No son variables individuales, pero sí hay que centrar bien la discusión. Si no, nos vamos en si en una policlínica falta una medicación, si se necesita una ambulancia, si falta un especialista por allá, con seguridad que todo eso falte. Claro. Ahora, por ahí no es el centro de la discusión si se quiere cambiar este sistema, ¿no? Hay mensajes, Marcelo, que han entrado en este último rato, varios, que le podemos comentar a Milton y que, bueno, él responda a lo que le parezca de... Yo voy con el primero, si querés. Dice, buenos días, saludar y agradecer al profesor, entender que la enfermería y los auxiliares de servicio son los pilares en la atención de la salud, y no es con un par de días nomás de aplausos en la pandemia que se visualiza esta realidad, es todos los días, las 24 horas, pero feliz día y mejores días futuros para el bien de toda nuestra salud, gracias. No tengo la firma de quien manda esto, salvo que sea el que sigue después, que es Walter, que dice, siempre paramédicos, faltan personales de enfermería, odontología, etcétera, a la cola, ninguneado siempre. Parece que nuestras profesiones universitarias a la hora de estar participando por derechos se nos deja al margen, dice Walter. Sí, Walter, que para un poquito que lo tengo por acá, porque creo que mandaba otro también. Están llegando pilas acá de mensajes. Se nos acumularon al final. Sí, Máximo dice, buenos días compañeros, en este país hace mucho tiempo se invierte mucho más en pesticidas, agrotóxicos y todo lo que vaya en contra de la salud humana que ya la asistencia médica, que a la asistencia médica misma, dice Máximo. Walter vuelve a escribir, acá lo tengo, dice, nuestra asociación odontológica uruguaya se siente igual de desplazada que la Facultad de Enfermería, los apoyamos, gracias profesor. Dice Walter. Isabel dice, la ministra que todos los días hace grandes discursos sobre todos estos datos que creo que si no se invierte en salud acá, no se invierten en nada. La frazada es corta, menos para viajes catering, buenos sueldos no para enfermeros, dice Isabel. Raúl dice, buenas también, la formación de auxiliar está en manos de privados, lo que hablábamos un poco hoy. Otro tema, ¿qué pasa con el modelo de atención familiar comunitario de seguimiento y con la prevención de, por ejemplo, adicciones, embarazo, adolescente, etcétera? Saludos, dice Raúl. Bueno, Roque dice, el médico, el enfermero y a el paciente también son parte del equipo, eso es vital para la rehabilitación. Hay un montón de mensajes que el de Isabel sobre la ministra, no sé si llegamos a leerlo. Claro. Dice lo de Raúl, lo de Roque, vos lo leíste. Luis Frea también. Ahí va. Dice, buenos días, un gran saludo para Milton, interesante la entrevista, abrazo para todos, dice Luis. Y Héctor Fernández, lo leímos eso, dice, buenos días, ¿cómo están? El gobierno, sobre todo el ministro de Economía y sus asesores, recarga sus pagos sobre las personas que tienen... la verdad que ahí debe haber algún error, acotados por una política, sus intereses será acotados por una política restringida que afecta al grueso de la población. Y hay un mensaje en audio que ponemos al aire para que Milton los escuche con ustedes.
Buenos días. Tengo idea de que la migración de la profesión enfermería es muy grande desde de varios países de América Latina hacia España y países europeos. ¿Cómo estamos en el Uruguay con esta temática? Gracias. Por ahí está. ¿Qué dijo al principio el tema de la profesionalización? Dijo de la migración de los profesionales de enfermería hacia... Bien. Bueno, lo que quieras comentar en el cierre de Milton. Sí, rápido. ¿No? Primero, Luis, un abrazo. Parece que con Luis, viste, claro, avísame cuando vayas a la radio y nos saludamos. Bueno, un abrazo grande, Luis. Tuvo nuevo título de magíster. Sí. Mañana nos vemos. Él está justo en nuestros posgrados. Él es docente nuestro ahí en la Facultad de Enfermería, trabajando justamente el tema del sistema de salud, la presupuestación. Abrazo grande, Luis. Nos vemos mañana. Con relación al otro, sin duda que un poco lo que veníamos compartiendo allí, esto que traía el último oyente en el audio, sí, hace décadas que nuestros países forman, no solo enfermería sí es uno de ellos, forman para otros países. Esto del extractivismo llega también a la educación. ¿No? Nosotros formamos, el tercer mundo forma, y los mejores o los formados se van para otros países. Eso sigue sucediendo. Y en enfermería insistimos, más que nada por los sueldos. Los sueldos nuestros no tienen nada que ver con los sueldos de otros lugares. Acá estamos hablando de $1.250, un sueldo mensual, 50.000 pesos, 60.000 pesos, y en otros países estás entre 3.000, 3.500, dependiendo de los países a donde vayas. Entonces, sin lugar a dudas que si uno se forma para trabajar y somos trabajadores, necesito vivir con mi familia con un sueldo que me permita hacerlo. Acá para hacer eso hay que tener dos trabajos. Te vas a otro lugar, trabajas de otra forma. No es lo que impulsamos sin lugar a duda, pero es una realidad que tenemos allí. Así que nada, también a Walter, que fue uno de los que habló al principio, odontólogo, sin lugar a duda. Este país se divide en médicos y no médicos, lamentablemente. Desde que empezó el Sistema Nacional, recuerdo las primeras discusiones en la formación del Sistema Nacional Integrado de Salud, era el Estatuto Único del Trabajador de la Salud, que incluía a los médicos, porque somos todos trabajadores. Y ahí los médicos dijeron, nosotros vamos a tener nuestros estatutos, armemos un estatuto para los no médicos. O sea, desde su nacimiento este sistema dividió las aguas entre trabajadores médicos y trabajadores no médicos. Y los resultados son los resultados que tenemos. Clarísimo. Milton, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana y bueno, mantenernos al tanto con tus actividades de este mes. Si hay cosas abiertas a la invitación de la gente en general, de actividades que haga la facultad o que te parezca importante, también estamos a la orden para difundirlo, por supuesto. Espectacular. Muchísimas gracias, como siempre, a ustedes, a la radio, por invitarnos ahí a compartir estas cuestiones. Gracias. Y gracias por la claridad en ayudarnos a entender estas realidades de la salud de las que se hablan poco. Seguimos conversando en cualquier momento. Muchas gracias. Saludos para todos.